diagnóstico, cuáles son las lesiones que van a necesitar un manejo no quirúrgico, cuáles son las que necesitan un manejo quirúrgico y en este punto hablar de algunas recomendaciones generales que deben ser aplicadas a los traumas de toda la extremidad superior, cuáles son los abordajes que podemos usar cuando el paciente tenga trauma de alguno de estos segmentos, cuáles son las opciones de reparo, cuáles son las complicaciones que se pueden presentar en nuestros pacientes en el postoperatorio y finalmente algunas conclusiones. En primer lugar, entonces, para hacer un resumen rápido de la anatomía, tenemos entonces que respecto al sistema venoso, los dos principales afluentes de la vena cava superior van a ser la vena brachiocefálica derecha e izquierda, y una vez se une con la yugular interna, entonces va a dar lugar a la vena subclavia derecha e izquierda. Respecto al sistema arterial, tenemos entonces que del lado derecho vamos a tener el tronco brachiocefálico y una vez da la carótida común, entonces aparece la arteria subclavia derecha y como sabemos, la arteria subclavia izquierda es uno de los 3 vasos que sale directamente del arco aórtico. A su vez, entonces debemos saber para los abordajes de los traumas, especialmente de la subclavia, que la subclavia se divide en 3 porciones. La primera porción es la que va de la carótida común hasta la cara o el lado pues como medial del escaleno. La segunda porción es una porción que va retroescalénica y la tercera porción va de la cara lateral del escaleno a pues como la parte más distal o el borde inferior de la primera costilla. Cuando la arteria cruza la primera costilla, ahí ya se conoce como arteria axilar y la arteria axilar a su vez también va a tener 3 porciones. Entonces la primera porción va a ir de la primera costilla hasta el pectoral menor, la segunda porción va a ir del pectoral menor pues como todo en relación con el pectoral menor y la tercera porción va a ir del pectoral menor al pectoral mayor, que sería esta línea que tenemos acá. Una vez la arteria cruza el pectoral mayor, entonces ya la conocemos como arteria humeral o arteria braquial. Es muy importante conocer pues o saber que la arteria braquial siempre va a estar en relación con el bíceps y a la hora de explorarla, como vamos a ver más adelante, va por la cara interna de esta y es el sitio por donde debemos empezar a hacer el abordaje. Cuando la arteria braquial discurre a través del brazo, una vez llega a la fosa poplitea, entonces se divide en arteria radial y arteria cubital, siendo la arteria cubital quien más aporte sanguíneo da al arco palmar. Respecto al drenaje venoso, entonces tenemos que la vena cefálica, que es la que discurre como a través de la cara lateral del antebrazo, llega a unirse con la arteria axilar para formar la vena subclavia. Y en la cara anterior del antebrazo tenemos entonces que en la cara lateral va a discurrir la vena cefálica y en la cara más medial va a discurrir la vena basílica. Respecto a las arterias, sabemos entonces que la arteria radial va a ir por la cara lateral y la arteria cubital por la cara más medial. Respecto a la epidemiología, tenemos entonces que cerca del 30 al 40% de todos los traumas arteriales de las extremidades corresponden al miembro superior. Es un trauma que predomina en hombres entre la tercera y la cuarta década de la vida, generalmente está asociado a fracturas y a trauma de tejidos blandos y realmente tiene bajas tasas de mortalidad, pero una alta prevalencia. Respecto a la epidemiología local, digamos que el único estudio, pues el que tenemos como más reciente, entre comillas, es un estudio realizado acá en la ciudad entre 1996 y 2000 en el Hospital San Vicente, en el que se evaluaron 664 casos de trauma vascular, de los cuales 32% fueron en las extremidades superiores y de ese 32%, 46% fue por proyectil de arma de fuego, 29% por arma cortopunzante y 10% por trauma contuso. Es muy importante recordar que a la hora de hacer el diagnóstico de trauma vascular debemos conocer los signos duros y los signos blandos de lesión vascular. Los signos duros van a ser el sangrado activo o pulsátil, el choque que no esté explicado por lesiones en otras regiones, que el paciente esté cursando con un hematoma pulsátil o expansible, que no tenga pulso, que tenga presencia de tril o que el paciente tenga signos de isquemia, principalmente pues distales en la extremidad. Respecto a los signos blandos, tenemos entonces que el paciente puede llegar relatando que sangró mucho en el lugar en el que presentó el trauma, un hematoma que se vea de un tamaño considerable pero que esté estable, que la herida tenga una trayectoria vascular, que los pulsos estén disminuidos o que asociado al trauma el paciente tenga un déficit motor o sensitivo. Para los signos duros sabemos que inmediatamente reconozcamos uno de estos signos, el paciente va a requerir una exploración vascular y para los signos blandos va a requerir estudios por imagen que dependerán de la disponibilidad que tengamos en nuestro centro.
Adicionalmente, hay que recordar que aproximadamente de 5 a 15% de los pacientes que tienen un trauma vascular, principalmente arterial, van a tener pulsos normales y esto debe hacernos pensar que el paciente con un trauma vascular no es un paciente que se evalúa una sola vez, sino es un paciente en el que se hace una evaluación sistemática, continua, para saber en qué momento presenta el déficit y qué es lo que va a necesitar. Respecto a la lesión particularmente de los vasos subclavios, es muy importante reconocer o recordar que el trayecto de la lesión, las lesiones del plexo braquial, la fractura de la primera costilla o de la clavícula, la fractura de la escápula en los niños o los pacientes que adicionalmente tengan un trauma, concomitantemente tengan un trauma de cuello de tórax, nos deben hacer pensar y hacer descartar que el paciente tenga un trauma de vasos subclavios. Respecto a las imágenes o a los diferentes métodos diagnósticos que tenemos para aclarar si el paciente tiene o no trauma vascular, tenemos inicialmente el índice de presión arterial y se calcula con la presión arterial sistólica del miembro afectado sobre la presión arterial sistólica del miembro sano contralateral. Realmente esto en un servicio de urgencias puede ser difícil, los pacientes no son colaboradores, por el choque el paciente puede que no tenga una medición de la presión arterial confiable, entonces realmente no es algo con lo que estemos muy familiarizados. En la literatura lo describen como una buena estrategia de diagnóstico de obstrucción arterial con un valor predictivo negativo de cerca del 99%, y cuando es mayor a 0.9 va a descartar la lesión vascular y menor va a requerir estudios adicionales. La ecografía de Doppler, la ventaja que tiene es que es un método no invasivo, tiene una especificidad cercana al 98%, pero pues va a ser operador dependiente. Muchas veces quienes hacen estos estudios no están disponibles las 24 horas en el hospital y puede estar limitado por el dolor de la lesión. La angiotomografía realmente es un estudio rápido, tiene una sensibilidad y una especificidad cercana al 95%, y la gran ventaja que tiene es que nos permite evaluar tanto el sistema arterial como el sistema venoso. La arteriografía es el gold estándar, sin embargo, por el tiempo que requiere, por el hecho de ser invasivo y por la alta disponibilidad que tenemos ahora de tomógrafos en los servicios, ha pasado pues como a un segundo plano y está como relegada, y adicionalmente pues es un estudio que puede presentar más complicaciones como falla renal, hematomas en el sitio de punción, etc. ¿Cómo hacemos el diagnóstico entonces? Los pacientes que tienen lesiones intimales, es decir, que tengan flaps o hematomas intramurales o que cursen con un vasoespasmo, son pacientes que generalmente van a tener un trauma causado por un trauma cerrado. Por su parte, los pacientes que tienen un trauma penetrante generalmente van a cursar con traumas que generan defectos en la pared del vaso, como lo son la transección completa, los pseudoneurismas, las fístulas arteriovenosas. La trombosis, por su parte, va a ser un evento que se puede presentar tanto en el trauma cerrado como en el trauma penetrante. Acá tenemos simplemente la clasificación de la AST para clasificar las diferentes heridas según si se trata de una herida de vascular de extremidades o si se trata de una herida de los vasos torácicos. ¿Cuáles son las lesiones que no necesitan un manejo quirúrgico? Los flaps intimales menores de 3 milímetros y que están a favor del flujo. Los pseudoneurismas, en estos pacientes lo que debemos hacer es una arteriografía o un dúplex de 3 a 5 días después de la primera imagen para esclarecer que el hallazgo esté estable y que el paciente no esté pues aumentando la lesión. Respecto a los pacientes que tienen fístulas arteriovenosas o hematomas intramurales, estos pacientes, si tenemos la disponibilidad, van a requerir del servicio de radiología intervencionista para proceder con una embolización, y los pacientes que tienen una trombosis, pero que en el momento inicial vemos que la extremidad está defendida, que tiene adecuada pues perfusión, solamente van a necesitar una arteriografía en caso de que tengan un deterioro clínico, que el paciente tenga cianosis o frialdad de la extremidad. Todos estos pacientes que tienen las lesiones que no requieren manejo quirúrgico van a requerir tromboprofilaxis durante la hospitalización y antiagregación al alta. La tromboprofilaxis, recordando que se debe hacer con heparinas a 1 miligramo por kilo, y la antiagregación al alta, que idealmente debería ser con aspirina 100 miligramos día. Respecto al vasoespasmo, entonces siempre lo debemos considerar como un diagnóstico de alguna manera, entre comillas, de exclusión, porque primero debemos descartar eventos como la trombosis, el embolismo o un síndrome compartimental que realmente sean la causa que explique la hipoperfusión de la extremidad de nuestro paciente. Respecto al vasoespasmo, digamos que la literatura menciona 4 opciones. Van a depender su uso de la disponibilidad que tengamos en nuestro medio.
Sin embargo, una vez el paciente tenga pues un restablecimiento de su volemia y tenga unos signos vitales normales, generalmente el vasoespasmo va a resolver. Respecto al manejo quirúrgico, entonces, que es la parte, digamos, más esencial de esta charla, tenemos algunas recomendaciones que van a ser generales para todas las intervenciones que tengamos que hacer en el miembro superior. Lo primero es que debemos recordar que siempre debemos solicitarle al personal de enfermería y recordarle a la instrumentadora con la que estamos que es probable que tengamos que intervenir el miembro inferior para usar la safena, entonces es necesario solicitar la asepsia de uno de los miembros inferiores. A su vez, debemos preferir el uso de injertos autólogos, ya vamos a ahondar más en eso, y evitar los shunts. Se debe conservar el drenaje venoso, no debemos simplemente hacer, por ejemplo, una exploración del antebrazo y ligar todas las venas, porque si el paciente a su vez entonces necesitó un reparo arterial, pues el reparo arterial va a quedar bien, pero por estasis venosa, porque ya no hay un sistema venoso permeable, pues puede cursar con trombosis del injerto que hicimos. Siempre usar el catéter de Fogarty, y estas recomendaciones van específicamente para la lesión de los vasos subclavios, y es que debemos usar una sutura monofilamento no absorbible 6 ceros a 7 ceros, generalmente pues va a ser un PROLENE. Siempre debemos reconstruir la vena y la arteria en el mismo acto quirúrgico, que pues cuando sea posible. Debemos preferir la anticoagulación local y no la sistémica, y debemos abordar los vasos subclavios según la lesión que creamos, según la porción que creamos que está lesionada. ¿Qué tienen de particular los vasos subclavios? Que realmente son de difícil acceso, porque sabemos que por las relaciones óseas que tienen los vasos subclavios es difícil acceder a ellos. Hay una limitación para la disección distal y proximal, porque son vasos que tienen muchísimas relaciones anatómicas, principalmente por las ramas que dan, entonces no es tan fácil disecarlo como para tener segmentos lo suficientemente largos para hacer anastomosis, y adicionalmente es un vaso que tiene paredes ricas en tejido elástico, entonces el primer intento que tengamos de hacer una anastomosis es el mejor momento que tiene nuestro paciente para que esa anastomosis o ese reparo no falle. Adicionalmente, debemos saber que cuando exploramos los vasos subclavios hay algunas relaciones anatómicas que debemos tener en cuenta para evitar las complicaciones posteriores. En primer lugar, debemos recordar que la vena siempre está anterior a la arteria, y lo primero que nos vamos a encontrar cuando accedemos a este espacio subclavio es la vena. En segundo lugar, debemos recordar que el nervio vago discurre medial a la arteria mamaria interna, entonces debemos evitar también lesiones en este nivel. Posteriormente, debemos recordar que el conducto torácico desemboca en la vena subclavia izquierda y que el nervio frénico siempre está anterior al músculo escaleno. Para empezar entonces con los diferentes abordajes, vamos a empezar con los vasos subclavios, y para abordar los vasos subclavios cuando pensamos que el paciente tiene una lesión de la primera porción, entonces el primer paso en un lugar donde no tengamos disponibilidad de cirujano o el cirujano se demora en llegar o está el llamado, etcétera, es usar una sonda de Foley que nos haga una compresión del vaso y que nos dé suficiente tiempo para reanimar a nuestro paciente. Posteriormente, entonces, va a depender si el paciente tiene una lesión de la primera porción de la subclavia derecha o si tiene una lesión de la primera porción de la subclavia izquierda. Si estamos hablando de los vasos subclavios izquierdos, los abordajes que podemos usar son un abordaje supraclavicular, un abordaje supraclavicular más una esternotomía, o un abordaje supraclavicular más esternotomía más una toracotomía aproximadamente en el tercer espacio intercostal, que es lo que conocemos como un abordaje trapdoor. Y si el paciente lo que tiene es una sospecha de una lesión en la primera porción de los vasos subclavios del lado derecho, lo que podemos hacer es un abordaje mediante una esternotomía y una extensión supraclavicular. De forma bilateral, se puede hacer un acceso supraclavicular con escisión de la clavícula y nos va a permitir un buen acceso a esta primera porción y hacer el reparo que necesitemos. Entonces aquí lo que vemos es la incisión supraclavicular, la esternotomía, y aquí vemos cómo se logra exponer, como les decía anteriormente, de forma más anterior tenemos la vena y de forma posterior entonces vamos a tener el arco aórtico, las tres ramas que salen de él y acá el acceso a la arteria subclavia izquierda. Esto es lo que conocemos entonces como trapdoor, una incisión supraclavicular, una esternotomía subtotal y una incisión aproximadamente en el tercer espacio intercostal, lo que nos da un acceso entre comillas como de puerta y también nos permite abordar la primera porción
de la subclavia izquierda. Para la primera porción también podemos usar un abordaje que es supraclavicular con extensión hacia el brazo, que muchas veces nos sirve no solamente para abordar los vasos subclavios, sino cuando pensamos que el paciente puede tener lesiones mucho más extensas que a su vez comprometan también los vasos axilares. Entonces, como vemos acá, hacemos la incisión supraclavicular. Como ven, la incisión cruza la clavícula, que es lo que vemos aquí, entonces se debe hacer una excisión de la clavícula. Previo a la excisión de la clavícula debemos reconocer los músculos. Acá está el vasto external del esternocleidomastoideo y aquí está el vasto clavicular del esternocleidomastoideo. Entonces lo que debemos hacer es desinsertar el vasto más lateral del esternocleidomastoideo, identificar adecuadamente la clavícula y luego hacer una excisión de la clavícula con el instrumento que tengamos disponible en el centro donde nos encontremos. Respecto a el abordaje de la segunda y la tercera porción de las subclavias, podemos hacer un abordaje supraclavicular, un abordaje supraclavicular con excisión de la clavícula o un abordaje supraclavicular con extensión al brazo. Ese sería el abordaje netamente supraclavicular. Como vemos, entonces se hace la incisión sobre la clavícula, debemos hacer una sección del esternocleidomastoideo y luego de hacer la excisión del esternocleidomastoideo nos vamos a encontrar el escaleno, que también lo debemos seccionar para poder llegar a este punto. Como vemos acá, la ligadura del tronco tirocervical es importante, pero no debemos ligar todas las arterias que salen de la arteria subclavia, pues porque vamos a tener vasos muy importantes como la arteria vertebral a la que no le podemos, pues, o a la que deberíamos evitar restringirle el flujo. Entonces, este es el abordaje supraclavicular. Como vemos, si lo comparamos respecto al trapdoor o al supraclavicular con una esternotomía, es un abordaje mucho más pequeño. Sería útil para lesiones muy puntiformes y pequeñas, lo cual no es muy común en el trauma de vasos subclavios porque generalmente los pacientes son con traumas mucho más significativos. Para la segunda y la tercera porción, como les mencionaba, también podemos hacer un abordaje supraclavicular con extensión al brazo. Sería el mismo. Y para los vasos axilares, entonces, tenemos varios abordajes. Este sería un abordaje transpectoral en el que debemos localizar la clavícula, debemos localizar el hombro y cuando hacemos la sección acá donde ven la línea punteada, entonces lo primero que nos encontramos es el pectoral mayor. Se debe identificar el pectoral mayor, hacer la sección del pectoral mayor y una vez hacemos esa sección, entonces nos vamos a encontrar el pectoral menor. Cuando desinsertamos el pectoral menor es que nos vamos a encontrar con los vasos subclavios y si extendemos la incisión, como les decía, entonces podríamos abordar los vasos axilares que podría también tener un trauma concomitante. Los vasos axilares también los podemos abordar de forma infraclavicular, sin embargo, al igual que el abordaje supraclavicular, es un abordaje que si solo se limita a esta porción, va a ser un espacio bastante pequeño que nos puede limitar pues como la movilización y los reparos pues como con tranquilidad. Hay un abordaje que sería deltopectoral, pero este sería, digamos, un poco más indicado para lesiones de la tercera porción de la subclavia y ya pues de la axilar. Y hay abordajes para lesiones de las vasos axilares que son combinados, es decir, un abordaje deltopectoral y un abordaje infraclavicular. Para la arteria braquial, entonces tenemos que, como les decía inicialmente, hay que recordar que la arteria braquial discurre en la parte medial del bíceps y que si la incisión la hacemos ahí, lo que nos vamos a encontrar va a ser esta arteria, como ven acá. Entonces, la incisión que se hace en este lugar va a estar en completa relación con el nervio ulnar, la vena basílica y la arteria braquial. Recordemos que las arterias del brazo siempre van a ir acompañadas de dos venas satélites que si bien no son las principales venas encargadas del drenaje venoso del miembro superior, debemos reconocerlas para hacer una ligadura selectiva de estos vasos y evitar que en el postoperatorio inmediato nuestro paciente curse con hematomas. Entonces, este es el abordaje que les decía, este es el abordaje que mencionábamos ahora cuando teníamos lesión de los vasos subclavios y de los vasos axilares, y si lo extendemos por el borde medial del bíceps, entonces aquí vamos a tener lo que conocemos como la corredera bicipital, y al incidir sobre la corredera bicipital, entonces vamos a tener acceso a la arteria braquial, como la vemos acá. Este sería un abordaje para lesiones en el que supongamos, pues, o esperemos que la lesión de la braquial es más proximal.
pero podemos tener lesiones de la braquial que son distales o lesiones incluso en la bifurcación cuando la arteria braquial da lugar a la arteria cubital y a la ulnar, que es cuando llega pues como a la fosa poplitea, y en este caso lo que debemos hacer es una incisión como sigmoidea que nos permita, siendo esta la cara medial, acceder a la braquial y siendo esta la cara más lateral, acceder a los vasos radiales y cubitales. ¿Por qué es importante hacer la incisión lo suficientemente extensa? Porque como les decía, muchas veces podemos tener pérdida de tejido que hace que el paciente necesite hacer una disección más profunda para poder aproximar los cabos y hacer una anastomosis sin tensión. Respecto a la arteria radial y la cubital, lo que debemos hacer es conocer que discurre una alrededor, en la cara lateral del brazo y otra en la cara medial, y que la incisión, según el sitio donde veamos la lesión, entonces se puede hacer en el tercio proximal, en el tercio medial o en el tercio distal del antebrazo. ¿Qué opciones de reparo tenemos? Entonces, inicialmente, cuando los pacientes tienen de forma concomitante un trauma óseo, lo ideal es que inicialmente la fijación se haga por ortopedia para poder restablecer el flujo. Muchas veces lo que tenemos es que los vasos quedan atrapados entre los focos de fractura y al hacer la reducción mejora el flujo sanguíneo a nuestra extremidad. En segundo lugar, debemos hacer un desviamiento amplio del tejido que esté desvitalizado, porque de esto va a depender la vida que va a tener el injerto que vamos a hacer. Y entonces, en primer lugar, lo que debemos hacer es un control proximal y distal de la lesión. Este control proximal y distal va a ser mucho más fácil cuando la lesión es de los vasos braquiales o de los brazos del antebrazo. Sin embargo, como les decía al principio de la charla, el control distal y proximal de los vasos subclavios puede ser difícil por la ubicación que tienen. Listo. En segundo lugar, entonces debemos hacer una permeabilización del segmento proximal y distal con un catéter de Fogarty, que debemos elegir el calibre del catéter Fogarty según el vaso que vayamos a reparar. Los catéteres de Fogarty vienen en un orden pues como ascendente, siendo el 2 un catéter muy pequeño y siendo el 5 un catéter más grande, pero en el caso de usar catéteres más pequeños para vasos grandes no vamos a hacer un barrido completo del coágulo, y en caso de usar catéter más grande para vasos más pequeños, lo que podemos hacer finalmente es aumentar el trauma endotelial y favorecer la trombosis del injerto. Hay que definir cuál va a ser el método de reparo que vamos a utilizar. Podemos hacer reparos primarios, podemos hacer anastomosis terminoterminales, injertos de safena, Dacron o PTFE o puentes extranatómicos, recordando siempre que lo ideal y el mejor injerto que vamos a tener va a ser el injerto de safena, y es por eso que al principio del procedimiento debemos solicitar la asepsia de los miembros inferiores. Entonces, para lesiones que tengan una transección de más del 50% de la circunferencia, lo ideal es que respecto a los vasos subclavios y axilares hagamos una anastomosis terminoterminal con una sutura continua o separada. Esto siempre va a ser pues como elección del cirujano, con lo que él se sienta más cómodo, y hacer un injerto autólogo o de Dacron. Como les decía en la diapositiva anterior, lo ideal es que sea un injerto de safena. Incluso podemos extraer ambas safenas y hacer una plastia en caso tal que la safena como tal quede con un diámetro mucho menor a la subclavia que tenga nuestro paciente. Respecto al manejo de los vasos distales al axilar, podemos hacer una anastomosis terminoterminal con los cabos espatulados. Para lesiones que comprometan menos del 50% de la circunferencia, entonces podemos hacer una rafia con puntos separados o continuos, también va a depender de la preferencia del cirujano. Los reparos de las venas es ideal que se hagan con una sutura en el plano transversal, y los reparos de las arterias con una sutura en el plano longitudinal. Los vasos subclavios se debe considerar hacer, pues, o usar parches, porque como les decía, la elasticidad de la pared puede hacer que la sutura falle y que finalmente tengamos un paciente con un hematoma. Como les decía, los puentes extranatómicos realmente están indicados una vez el paciente tenga un mejor control de su estado hemodinámico, porque van a requerir mucho más tiempo quirúrgico, y esto digamos que iría en contra del concepto que tenemos actual de cirugía control de daños, pero son medidas completamente salvadoras en pacientes en los que tienen lesiones complejas. Podemos hacer puentes carotido-subclavios, podemos hacer puentes subclavio-subclavios, o podemos hacer puentes axilo-axilares, bien sea generalmente con injertos de Dacron o de PTFE. Los shunts realmente han sido medidas
que a lo largo pues como de la historia de la medicina han salvado vidas y favorecen pues como la permeabilidad del flujo, tanto en los miembros superiores como en los miembros inferiores, incluso en los vasos abdominales. Sin embargo, para la extremidad superior los deberíamos evitar, dado que favorecen la isquemia por la oclusión de todas las ramas colaterales que tenemos en la circulación arterial de los miembros superiores. ¿A qué voy con esto? A que no significa que si usted está en un segundo nivel, lejos de la ciudad, y lo único que tiene es una seda, no lo puede hacer, pues en ese momento usted va a ser lo único que tiene, pero si usted está en un hospital donde tiene una sutura 6.0, donde tiene una sutura 7.0 y donde tiene la posibilidad de hacer un reparo inicial, evítenlos porque así pues el paciente va a conservar el flujo colateral que le da toda la circulación. Respecto a las complicaciones, realmente podríamos hacer una charla de solo complicaciones posteriores a los reparos vasculares, pero es importante conocer que los pacientes pueden cursar con un síndrome compartimental, pueden cursar con trombosis del injerto, pueden tener hematomas debido a sangrados que no controlamos en el primer momento o sangrados que se deriven de anastomosis que no quedaron lo suficientemente pues como herméticas. Los pacientes pueden terminar amputados, pueden tener lesiones nerviosas y por eso les decía que es importante conocer por dónde discurre el vago y por dónde discurre el frénico para evitar que los pacientes cursen con parálisis diafragmáticas, lesiones del conducto torácico y lesiones de la arteria vertebral. Para terminar entonces y concluir, es imprescindible conocer a profundidad la anatomía vascular para poder realizar un reparo adecuado y evitar las complicaciones. El reparo exitoso de los vasos subclavios realmente es un trauma que requiere de gran experiencia y para el cirujano general es un gran reto porque muchas veces muchos de nosotros podemos pasar los 4 años de residencia sin enfrentarnos a una lesión de estas. Siempre debemos solicitar, como les decía al principio de la charla y a lo largo de ella, la asepsia del miembro inferior para poder tener acceso a la safena y tener un injerto adecuado para hacer el reparo. La extremidad superior, desde los vasos subclavios hasta la cubital y la radial, es rica en circulación colateral, entonces por esto nuevamente les recuerdo, evitemos los shunts siempre que tengamos disponibilidad en el primer momento de hacer el reparo definitivo. Y debemos evitar la ligadura de todas las venas del miembro superior porque, como les decía, podemos quedarnos sin circulación venosa con un injerto arterial completamente permeable que quedó muy bueno, pero si no tenemos un retorno venoso, pues de forma retrógrada el paciente lo que va a hacer es una trombosis y finalmente nos vamos a quedar sin flujo en esa extremidad. Finalmente, recordarles a todos los internos y los estudiantes la invitación a nuestro simposio el próximo 16 y 17 de agosto y al profe Walter y a la doctora Marvi, muchas gracias.